Aquellos que nos están viendo y localizando en la noche, estamos en YouTube y en Facebook. Suscríbete a mi canal de YouTube, Pastor Víctor Figueroa. Y en este momento quisiera decirles el título en el cual vamos a desarrollar en esta hermosa tarde. El título se titula Salud y Redención, basado en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 24 hasta el versículo 34. Le leo para usted. Dice: y fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su vestido, porque decía: si tocase tan solo su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo que era sanada completamente del azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, terminando, temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sanada de tu azote. Esta misma historia usted la puede encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 9, como también en el libro de San Lucas, en el capítulo 8. Y aquí la encontramos en el capítulo 5 de Marcos. Escogí Marcos porque da detalles muy específicos, enriquece lo que Dios quiere transmitir a cada uno de nosotros. Y quiero hablarles de la fe de esta mujer que tocó a Jesús, que tenía el flujo de sangre por 12 largos años. Y el mensaje lleva por título, les dije, salud y redención, transformación. Esta historia está entrelazada en dos relatos, o sea, estará dentro de una historia. Es como un sándwich, que esta historia está en el centro y en el otro lado está otra historia y del otro lado está otra historia. Por lo tanto, esta historia está entrelazada en el centro. Y no quise empezar del comienzo de la otra historia, sino enfatizar esta historia por el tiempo que tenemos. Pero yo quiero darme y decirles que esta mujer tocó el manto de Jesús. En el camino de la casa de Jairo, que es la otra historia, el Señor se detuvo para atender el caso de esta mujer. Era una mujer que había sufrido mucho y tenía muchos problemas, pero en especial tenía un gran problema de salud. Dice el versículo 25, y una mujer estaba con flujo de sangre 12 años. Tiene un problema que había sufrido por 12 años y ha sido sacada del hogar, removida de la familia. Le han sacado de la ciudad por esta inconveniente enfermedad. Los judíos era lo que hacían cuando una persona en una enfermedad, lo sacaban de la ciudad. Y estas personas, pues afuera de la ciudad, no tenían esperanza de nada. Las mujeres que tienen este problema son marginadas, sacadas fuera, y no pueden acercarse a la gente y tienen que ser sacadas. Esta mujer era inmunda. Así lo declara la ley de Levíticos capítulo 15, cuando ustedes lo pueden leer allí. Se pueden imaginar de esta mujer que no puede abrazar ni a sus hijos porque han sacado de la ciudad a ella. No puede abrazar a su esposo porque lo han sacado de la ciudad, ni a sus familiares. Esta mujer que no puede abrazar ni siquiera a nadie
porque ha sido dejada a un lado. Se han olvidado de ella por causa de su problema. Estaba aislada. Dice el versículo 26, les leo, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esto nos indica que había médicos en aquel entonces, porque así lo dice la Biblia. Ha gastado todo su dinero, todo lo que tenía en medicina. Había sido atendida por muchos médicos. Había gastado, dice, todos sus recursos. Ella no tenía mejoría. Dice que cada vez iba de peor en peor su situación. Estaba ya estresada con ansiedad y la debilidad de lo que le estaba sucediendo. La anemia, que posiblemente ya tenía una acumulación de esa enfermedad. Esta mujer estaba físicamente, espiritualmente destruida, mis amigos. Su caso era muy terrible. De tal manera que estaba en una situación muy difícil. Su enfermedad la limitaba en hacer muchas cosas. En no tocar los utensilios porque era impura. No lo podía hacer. Estaba prohibido ir a los eventos sociales. Y lo más doloroso, que no podía ir ni al templo. Le era prohibido entrar en el templo. ¡Qué dolor! Tanto en lo espiritual como en lo físico. De tal manera no tenía comunicación con Dios. Estaba cerrado el templo para ella. En lo espiritual estaba por los suelos, mis amigos. Estaba totalmente marginada. Esta situación de ella nos enseña que el dolor no está ausente del ser humano. Esto nos dice que a cualquiera de nosotros pudiésemos tener una enfermedad similar. Hay mucha gente sufriendo, pasando por momentos de dolor, dificultad y crisis. Quizás usted esté pasando por un momento difícil en este día. Quizás en estos momentos su situación, quizás no hay esperanza. Sí, quizás le estoy hablando a alguna mujer que se encuentra en agonía, en desesperación. Pero déjame decirte que todavía tienes esperanza, porque tenemos al médico de médicos, al doctor de todos los doctores, a nuestro Señor Jesucristo. Clama, oraremos por ti. Quizás estás pasando por un problema terrible. Ahora que pasas con esta mujer que estamos viendo en el versículo 27, dice, y cuando oyó hablar de Jesús, la Biblia dice que oyó de un hombre llamado Jesús. El ministerio de Jesús era muy conocido porque iba de aldea en aldea, predicando, sanando, ayudando a los enfermos, atendiendo a la gente. La noticia se expandió donde quiera que él iba. Miremos un momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 23 y versículo 24 dice, y rodeó Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo, y corría su fama por toda la Siria, y le traían todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentados, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Esta mujer había escuchado de esas maravillosas historias que la gente hablaba de Jesús. Por lo tanto, cuando escuchó hablar de Jesús, ya ella sabía de él, escuchando de los milagros que Jesús establecía y que estaba viniendo al pueblo donde era ella. Y se llenó de esperanza, se llenó de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Y al escuchar de los milagros, de las maravillas de su fe, creció esa fe, sabiendo que venía el Mesías. Tuvo fe en el Mesías, de algún modo ella recibió la revelación del Espíritu Santo, sin entender mucho que él era el Mesías. Aunque había sido sacada de la ciudad, y lo que Jesús estaba haciendo lo había escuchado ella también. Estaba
sentada fuera de la ciudad y oyó un alboroto de gente, empeñaba y gritaba y estaba gozando la gente porque Jesús llegaba a la ciudad. Sabía que había esperanza para ella. Ella se negó viviendo en esas condiciones. No quería seguir así. Sabía que había una gran luz todavía. Ella empezó a romper los reglamentos que habían para ella. Decían que no podía entrar a la ciudad ni al pueblo y empezó a entrar a la ciudad. Quizás se puso unos lienzos para que no fuera reconocida y poder llegar donde estaba Jesús. Con mucha precaución que no lo fueran ver las autoridades. Se aferró a las posibilidades de ser sanada. Porque tiene que encontrar este hombre llamado Jesús. Por primera vez visualizó ese cambio. Ella vio que Jesús la podía sanar. Ella vio que si tan solo tocase el manto de Jesús, la podía sanar. Escuchó ella que Él podía hacer un gran milagro. Su mente fue transformada primero. Porque cuando tu mente es transformada, la vida también es transformada en tu ser. Mi querido amigo que me escuchas en este día, tú puedes ser curado, puedes ser aliviado. Primero transforma tu mente, vete sano y luego ora a Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 12, renueva la manera de pensar, porque cuando se renueva la manera de pensar, se renueva la manera de vivir. Y ella tuvo una revelación en su mente. Dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1, conocido por muchos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Tener fe es tener la completa seguridad de estar perfectamente convencidos de algo que no vemos es la realidad. Y como no tenía amigos, no tenía por qué preocuparse. Y rompiendo las reglas, va paso a encontrarse con Jesús. Dice el versículo 27, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su vestido. Porque decía, si tocare tan solo su vestido, seré salva. Lo único que necesitaba, lo único que quería era tocar a Jesús. Decía por dentro, si nomás pudiese llegar cerca al Maestro, quizás este problema que tengo pueda ser arreglado. Ella había escuchado de los milagros de Jesús, como hemos dicho. Le habían dicho del milagro del centurión que Jesús había sanado, del siervo de este centurión que se estaba muriendo. Y Jesús ni fue, solo dio su palabra y dijo, di tu palabra y mi hijo sanará. Ella pensaba, yo no necesito que me toque tampoco, solo que me diga una sola palabra y seré sana. Así como el centurión, el siervo, porque era en el otro pueblo y Jesús venía de ese pueblo a este pueblo. Así es que había escuchado del centurión como el hijo del centurión o el siervo del centurión se había curado. Sabía que el mundo que vivimos fue hecho por la palabra. Y tienes que saber que lo único que te hizo Dios con sus manos de amor fuiste tú. Usó su palabra para hacer al mundo entero, pero usó su mano para sanarte y para dar vida a la creación del ser humano. Esta mujer deseaba un milagro por la fe, porque decía, si tocase tan solo su vestimenta. Dice la Biblia que se acercó Jesús, pero antes para acercarse, ve a una multitud de gente cuando llegaba y seguía gran multitud y le apretaban, dice allí. La gente empezó a circularlo y la oprimían, apretándole, apachurrándole. Estaban tan cercas que no podía caminar y no podía llegar a la ciudad porque Jesús estaba con ciertas personas deteniéndolo para que llegara a ese lugar, que no le dejaban pasar. No era algo fácil alcanzar a Jesús. No era algo fácil poder tener una entrevista con Jesús porque había tanta gente oprimiéndole. Es interesante que la Biblia le describe que lo estaban oprimiendo.
Ella sabía que era la única oportunidad de tocar a Jesús, porque Jesús no pasaba por ese lugar. Ella dice, es ahora o nunca. El Mesías, el hijo de David, pasar por ahí a un lado de ella, y la Biblia dice, si le tocó su manto, me salvará. Y luego Jesús dice, conociendo en sí misma la virtud que había sido en él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Esta mujer tenía fe. La fe le dio la fuerza para llegar a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús, alguien me ha tocado. Y volteaba por lados. Alguien me ha tocado. ¿Quién es el que me tocó? Puede ser que estás tan cerca de Jesús en este día, que lo apretamos con nuestras alabanzas, con nuestra adoración. Puede ser que algunas personas se acercan tan cerca a Jesús que nunca lo tocan. Necesitamos hombres y mujeres que no solo estén cerca de Jesús alabando, sino cuando estén cerca de Jesús, por favor, toca a Jesús, porque cuando tocas a Jesús, todo va a cambiar en tu vida. Déjame decirte lo que puede suceder cuando tú tocas a Jesús. Los problemas empiezan a desvanecerse. Tu vida comienza a cambiar para bien. No importa si el enemigo te tenía sostenido, te suelta, porque has tocado a Cristo Jesús, que es la fuente de agua viva. Se dice que un salvavidas le dio dolor de cabeza a este salvavidas y lo sacaron del lugar porque le dolía mucho su cabeza. Todos los días sufría de dolor de cabeza y fue con el doctor para saber por qué le dolía la cabeza. El doctor lo examinó y le dijo algo sorprendente para él. Le dice, joven, vas a estar bien, pero te tengo que poner suero porque estás deshidratado. Usted dirá, ¿y cómo un salvavidas está deshidratado? Le dice, estoy en el agua, nado todos los días, estoy todo el tiempo en el agua. No entiendo por qué yo debo estar deshidratado. Si estoy en el agua todo el tiempo. El doctor le dijo, hay una diferencia estar en el agua y tener el agua adentro de ti. No es suficiente estar en el agua, tú tienes que beber el agua, y cuando bebes el agua de pozo que nunca se acabará, estarás bien. Porque no es suficiente estar en el agua, sino tomar del agua viva de Jesucristo. Porque las religiones traen a la iglesia al amigo, pero no beben del agua. O vamos a un lugar y no bebemos del agua de vida, pero la relación con Cristo es lo que te cambia y te trae al cristianismo y a la verdad de la palabra de Dios, porque vas a beber del agua de vida. Hay una diferencia entre tocar y ver a Jesús. Sí, Señor. Esta mujer la describe, dice que alcanzó por detrás, tocó el agua viva. Pero ¿por qué detrás? Quizás Jesús pasa de lado con esa multitud y no podía ella pasar con la multitud que para ella llegar a Jesús. A veces hay momentos que te impiden a alguien llegar a Jesús y no te deja llegar a Jesús, y por eso ella tuvo que tocar a Jesús. No le permitía llegar hasta donde Él, sino solo tocarlo. Las personas estaban tan cerca de Jesús que esta mujer no podía llegar a Jesús. Tenga cuidado cuando usted venga hacia Jesús. La mujer no es tan importante ahora, sino usted reciban la historia de esta mujer para que usted ahora puedan tocar a Jesús. Por eso está esta historia. Ya esta mujer no fue importante, ahora es usted como mujer. Puede ser sanada de sus problemas que usted está pasando. No importa si son físicos, espirituales o mentales. La mujer ahora testifica de Jesús. Y Jesús no le llama mujer, ahora le llama hija. Si ustedes ven ahí la Biblia, y no solo sana su problema, le da un nuevo nombre.
cuando en la Biblia cambia su nombre, algo pasa. Hay una bendición, ¿no es cierto? Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, de muchas naciones. Ya no te llamarás Jacob, que quiere decir engañador. Desde que luchaste en la noche con el ángel, te cambié el nombre y ahora te llamarás Israel, que quiere decir vencedor. Cuando tú te conviertes, serás transformado por Jesús. Quizás tú estás pasando por una situación que yo no lo sé. Tal vez, al igual que esta mujer, estás sufriendo. Tal vez estás perdiendo un ser querido y no has podido recuperarte. O te sientes solo o sola y estás pasando por una crisis económica muy difícil. O las deudas que te están causando problemas. O el hogar se está convirtiendo en un caos en su desorden. No lo sé. O la vida espiritual está arruinada. Sientes que estás lejos de Dios. No lee la palabra porque usted sabe que está lejos de Dios. ¿Cómo enfrentar esta crisis, mis amigos? ¿Qué hacer? Pues déjame decirte que la próxima cita que tenemos acá, vamos a continuar cómo enfrentar la crisis y cómo enfrentó la mujer esta crisis. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Escucha mi mensaje. Escúchame en el mensaje de Facebook con el nombre del pastor Víctor Figueroa, o escúchame en este mismo estudio con el mismo nombre. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi deseo, y gracias. Amén.